Capítulo 1. El anillo de promesas. La tarde dorada de octubre pintaba de ámbar las calles empedradas de San Miguel de Allende. En la pequeña joyería El Corazón de Plata, ubicada en una esquina colonial donde confluían el aroma del café recién tostado y el sonido lejano de las campanas de la parroquia, Alejandro Mendoza sostenía entre sus manos temblorosas el anillo que cambiaría su vida para siempre. ¿Estás seguro de que es este, joven?, preguntó don Esteban, el anciano joyero cuyas manos curtidas por décadas de trabajo fino habían creado miles de símbolos de amor eterno. Una vez que sale de aquí, no hay vuelta atrás. Alejandro, de 28 años, con ojos color miel que brillaban de emoción contenida, asintió con firmeza mientras observaba el delicado anillo de oro blanco con un diamante solitario que capturaba la luz como si fuera una estrella atrapada en el metal. Es perfecto, don Esteban. Exactamente como lo soñé la primera vez que vi a Sofía. El joyero sonrió con la sabiduría de quien había presenciado innumerables historias de amor. Había visto a Alejandro crecer desde niño, cuando venía con su abuela Esperanza a comprar pequeños regalos para las fiestas del pueblo. Ahora, convertido en un arquitecto respetado que había regresado a su tierra natal después de estudiar en la capital, estaba a punto de dar el paso más importante de su vida. ¿Ya tiene pensado cuándo se lo dará?, inquirió el anciano mientras envolvía cuidadosamente el anillo en terciopelo azul. Mañana por la noche, en el baile de la fiesta patronal. Será nuestro 5º aniversario. Alejandro guardó la pequeña caja en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Va a ser perfecto, don Esteban. He esperado tanto este momento. En ese instante, las campanas de la parroquia comenzaron a repicar las 6 de la tarde, y Alejandro recordó que había quedado de encontrarse y Sofía en el café La Gruta Azul para ultimar los detalles de sus disfraces para el baile de mañana. Se despidió del joyero con un abrazo fraternal y salió a las calles que ya comenzaban a llenarse con los preparativos de la festividad más esperada del año. Al caminar por las calles empedradas, Alejandro no pudo evitar que su mente viajara 5 años atrás, al día que conoció a Sofía Herrera. Ella había llegado al pueblo como maestra de primaria, con apenas 23 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una determinación férrea de hacer la diferencia en la vida de los niños de San Miguel. Se habían conocido cuando él había sido contratado para remodelar la escuela, y desde el primer intercambio de miradas supo que había encontrado a la mujer de su vida. Al llegar al café, la vio antes de que ella lo notara. Sofía estaba sentada junto a la ventana, con su cabello castaño recogido en una trenza suelta, leyendo un libro mientras esperaba. La luz dorada de la tarde creaba un halo alrededor de su figura, y Alejandro sintió que el anillo en su bolsillo pesaba como una promesa de felicidad. ¿Pensando en mí?, preguntó al acercarse, depositando un beso suave en su mejilla. Siempre, respondió ella con esa sonrisa que lo había conquistado desde el primer día. ¿Todo listo para mañana? Más que listo, murmuró él, tocando inconscientemente el bolsillo donde guardaba el anillo. Será una noche que nunca olvidaremos. Pero mientras conversaban sobre los planes para el día siguiente, ninguno de los dos notó la figura sombría que los observaba desde el otro lado de la calle. Rodrigo Vázquez, el hijo del hombre más poderoso del pueblo, apretaba los puños dentro de los bolsillos de su abrigo oscuro. Sus ojos, inyectados de alcohol y resentimiento, no se apartaban de Sofía. El destino, cruel e implacable, ya había comenzado a tejer la tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. Secretos del pasado. La mañana del día de la fiesta patronal amaneció con un cielo despejado que prometía una noche perfecta bajo las estrellas. En la casa de los Herrera, ubicada en una calle tranquila bordeada de jacarandas, Sofía se preparaba para lo que sería el día más importante de su vida, aunque aún no lo sabía. Su hermana menor, Carmen, de 22 años, la ayudaba a elegir el vestido para el baile nocturno. Carmen, estudiante de medicina en la Universidad de Guadalajara, había regresado especialmente para la festividad y también para resolver un asunto que la había mantenido despierta durante semanas. ¿El azul marino o el verde esmeralda?, preguntó Sofía, sosteniendo ambos vestidos frente al espejo de cuerpo entero. Carmen, nerviosa, apenas prestaba atención. Había estado esperando el momento adecuado para contarle a su hermana la verdad que había descubierto durante sus vacaciones en la capital, pero las palabras se le atoraban en la garganta cada vez que intentaba hablar. Carmen, ¿me estás escuchando?, Sofía se volvió hacia ella, notando su expresión distante. El verde, respondió automáticamente. Sofía, necesito contarte algo importante. Antes de que Carmen pudiera continuar, su madre, doña Esperanza Herrera,
entró en la habitación cargando una bandeja con café recién hecho y pan dulce. ¿Ya decidieron los vestidos, niñas? La fiesta empieza en unas horas y aún falta preparar los tamales para la venta de la iglesia. Esperanza, una mujer de 55 años que había criado sola a sus 2 hijas después de enviudar, trabajaba incansablemente como costurera para sacar adelante a su familia. Había notado la tensión en el ambiente, pero decidió no preguntar, respetando los tiempos de sus hijas. «Mamá», dijo Carmen, tomando aire, «¿podrías dejarnos solas un momento?». Esperanza asintió con comprensión y salió de la habitación, no sin antes besar la frente de ambas hijas. Una vez solas, Carmen se acercó a la ventana, como buscando fuerzas en el paisaje familiar de su infancia. «Sofía, durante mis prácticas en el hospital de la capital, conocí a alguien que trabajaba en el archivo médico», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Le mencioné que era de San Miguel, y cuando dije nuestro apellido, se puso muy serio». «¿De qué hablas, Carmen?». «Me mostró unos documentos de papá». Carmen se volvió hacia su hermana, los ojos llenos de lágrimas. «Sofía, papá no murió en ese accidente de carretera como siempre nos dijeron». El vestido verde cayó de las manos de Sofía, quien se sentó pesadamente en la cama, como si las piernas no pudieran sostenerla más. «¿Qué quieres decir?». «Fue asesinado, Sofía. Y el nombre de quien ordenó su muerte está en el expediente policial que nunca se investigó completamente». El silencio llenó la habitación como una presencia palpable. Sofía sentía que el mundo que había conocido durante 26 años se desmoronaba bajo sus pies. «¿Quién?», susurró, aunque en el fondo de su corazón ya intuía la respuesta. «Don Aurelio Vázquez, el padre de Rodrigo». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Sofía como un rompecabezas macabro. Recordó las miradas insistentes de Rodrigo durante todos estos años, sus intentos de cortejo que ella había rechazado amablemente, la forma en que siempre aparecía en los lugares donde ella estaba. Y ahora, la verdad sobre la muerte de su padre. «¿Por qué?», preguntó, la voz quebrada por la emoción. Papá había descubierto algo sobre los negocios sucios de don Aurelio. Según el expediente, iba a testificar ante el Ministerio Público sobre lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. En ese momento, ambas hermanas escucharon el sonido de una motocicleta que se detenía frente a la casa. Era Alejandro, que venía a buscar a Sofía para ir juntos a la plaza donde comenzarían las festividades de la tarde. «No podemos decirle nada a Alejandro», murmuró Carmen. «No todavía. Necesitamos decidir qué hacer con esta información». Sofía asintió, limpiándose las lágrimas y tratando de recomponer su semblante. Pero mientras se dirigía hacia la puerta para recibir al hombre que amaba, una pregunta terrible se clavó en su corazón como un puñal. ¿Cómo podría ser feliz sabiendo que la familia del hombre que la acosaba había destruido la suya? Abrió la puerta con una sonrisa forzada, y al ver el rostro radiante de Alejandro, sintió que el peso del secreto que acababa de conocer amenazaba con aplastar la felicidad que habían construido juntos. «¿Lista para el día más hermoso de nuestras vidas?», preguntó él, tomándola de la mano. «Sí», mintió ella, besándolo suavemente. «Lista». Pero mientras caminaban hacia la plaza, Sofía no pudo sacudirse la sensación de que ese día, que había estado esperando con tanta ilusión, se había convertido en el comienzo de una pesadilla. Capítulo 3. El baile del destino. El atrio de la parroquia se había transformado en un mar de colores y música. Las banderas de papel picado ondeaban suavemente en la brisa vespertina, mientras que las luces de colores creaban un ambiente mágico que envolvía a todo el pueblo en una atmósfera de celebración. La banda municipal tocaba sones tradicionales, y el aroma de los antojitos mexicanos llenaba el aire: elotes asados, churros recién hechos, y el inconfundible olor del ponche caliente. Alejandro y Sofía bailaban en el centro de la pista improvisada, perdidos en su propio mundo mientras la gente los observaba con sonrisas cómplices. Él llevaba un traje de charro tradicional que había pertenecido a su abuelo, mientras que ella había elegido finalmente el vestido verde esmeralda que realzaba el color de sus ojos. Sin embargo, bajo su sonrisa radiante, Sofía cargaba con el peso del secreto que Carmen le había revelado esa mañana. «¿En qué piensas?», le preguntó Alejandro al oído mientras giraban al ritmo de una balada romántica. «Te noto distante». «En lo perfecto que es este momento», respondió ella, esforzándose por alejar los pensamientos sombríos. «No quiero que termine nunca». Desde una mesa alejada, Carmen los observaba con una mezcla de alegría y preocupación. Había decidido no arruinar la noche de su hermana con la terrible revelación,
pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo malo estaba por suceder. Su intuición se intensificó cuando notó que Rodrigo Vázquez había llegado al baile, acompañado de dos hombres que claramente no eran del pueblo. Rodrigo, de 30 años, alto y de complexión robusta, tenía el aire arrogante de alguien que había crecido acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, y el alcohol había desinhibido la violencia que siempre había mantenido bajo control. «Mira nada más», murmuró a uno de sus acompañantes. La princesa del pueblo, bailando con el arquitecto de pacotilla. «¿Quieres que hagamos algo, jefe?», preguntó uno de los hombres, cuya cicatriz en la mejilla derecha revelaba su pasado violento. «Paciencia, Jacinto. La noche es joven, y yo tengo planes muy específicos para la señorita Herrera». Mientras tanto, Alejandro había decidido que había llegado el momento. El corazón le latía tan fuerte que temía que todo el pueblo pudiera escucharlo. Guió a Sofía hacia un lugar más apartado de la pista, cerca de la fuente colonial que adornaba el centro de la plaza. «Sofía», comenzó, su voz temblando ligeramente, «hace 5 años llegaste a este pueblo y cambiaste mi vida para siempre». Ella lo miró con curiosidad, notando el nerviosismo inusual en su comportamiento. «Has sido mi compañera, mi mejor amiga, mi inspiración», continuó él, sacando lentamente la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Y quiero que seas algo más». El tiempo pareció detenerse. La música, las risas, las conversaciones, todo se desvaneció en un segundo cuando Alejandro se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar el anillo que había elegido con tanto cuidado. «Sofía Herrera, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Sofía. Por un momento, el terrible secreto que había descubierto esa mañana se desvaneció ante la magnitud del amor que sentía por este hombre. Todo a su alrededor desapareció, y solo existían ellos dos, ese momento perfecto que había soñado tantas veces. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí». Los aplausos estallaron a su alrededor cuando Alejandro se puso de pie y la besó apasionadamente. La gente del pueblo se acercó para felicitarlos, y por unos minutos mágicos, Sofía se permitió ser completamente feliz. Pero la felicidad duró poco. ¡Qué escena tan conmovedora! La voz sarcástica de Rodrigo cortó la celebración como un cuchillo. El arquitecto pobre le propone matrimonio a la maestra. ¡Qué cuento de hadas! Alejandro se irguió, instintivamente protegiendo a Sofía con su cuerpo. «Rodrigo, esta es una fiesta familiar. Si no puedes comportarte con respeto, será mejor que te vayas». «¿Me estás corriendo de mi propio pueblo?». Rodrigo se acercó, el aliento cargado de alcohol. «¿Tú, el hijo de la costurera, me estás dando órdenes?». «Rodrigo, por favor», intervino Sofía, tratando de calmar la situación. «No queremos problemas». «Ah, la dulce Sofía». Los ojos de Rodrigo se clavaron en ella con una intensidad que la hizo estremecer. «Siempre tan educada, tan correcta. Pero dime algo, querida, ¿tu prometido sabe la verdad sobre tu familia?». El corazón de Sofía se detuvo por completo. «¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, confundido. «Pregúntale sobre su querido papito». La sonrisa de Rodrigo era cruel, venenosa. «Pregúntale por qué realmente murió Eduardo Herrera». Carmen se acercó rápidamente, tratando de intervenir, pero era demasiado tarde. La semilla del veneno había sido plantada. «Sofía, ¿de qué está hablando?». Alejandro la miró con ojos llenos de confusión y preocupación. Antes de que ella pudiera responder, Rodrigo soltó una carcajada que resonó por toda la plaza como el graznido de un cuervo. «Oh, esto es mejor de lo que esperaba. Resulta que el prometido no sabe nada». Se volvió hacia la multitud que se había reunido a su alrededor. «Queridos vecinos, permítanme contarles una historia sobre secretos familiares y justicia». La música se detuvo. El baile perfecto se había convertido en una pesadilla, y Sofía supo, con una certeza que le helaba la sangre, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 4. Revelaciones amargas. El silencio que siguió a las palabras de Rodrigo fue ensordecedor. La multitud que momentos antes celebraba el compromiso ahora observaba con curiosidad morbosa la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Sofía sentía las miradas clavándose en ella como agujas, mientras que Alejandro esperaba una explicación que ella no sabía cómo dar.
Rodrigo, ya basta. La voz firme de don Esteban, el anciano joyero, rompió el silencio. Esto es una fiesta, no un tribunal. ¿Un tribunal? Rodrigo soltó otra carcajada amarga. Qué interesante elección de palabras, don Esteban. Porque de tribunales sabía mucho Eduardo Herrera, ¿no es cierto, Sofía? Carmen se acercó a su hermana, tomándola del brazo en un gesto protector. Vámonos de aquí, le susurró al oído. No tienes por qué soportar esto. Pero Sofía sabía que no podía huir. No esta vez. El peso del secreto que había cargado todo el día se había vuelto insoportable, y la mirada confundida y dolida de Alejandro le partía el corazón. Alejandro, comenzó, su voz apenas un susurro, podemos hablar de esto en privado. No, interrumpió Rodrigo, claramente disfrutando el momento. Si van a hablar de mi familia, que sea aquí, frente a todo el pueblo que durante años ha creído las mentiras. ¿Tu familia? Alejandro se volvió hacia Rodrigo, comenzando a entender que había algo más profundo y siniestro detrás de esta confrontación. Mi padre, Alejandro, Rodrigo se acercó peligrosamente. El hombre al que Eduardo Herrera trató de destruir con mentiras y calumnias. No eran mentiras, la voz de Carmen sonó clara y firme, sorprendiendo a todos. Y tengo las pruebas. Un murmullo recorrió la multitud. Carmen sacó de su bolso una carpeta manila que había mantenido oculta durante toda la semana. Durante mis prácticas en el hospital de la capital, tuve acceso a los archivos médicos y legales que nunca llegaron a este pueblo, anunció, sus manos temblando ligeramente pero su voz firme. Eduardo Herrera no murió en un accidente de carretera. Fue asesinado porque había descubierto la verdad sobre los negocios de don Aurelio Vázquez. El rostro de Rodrigo palideció instantáneamente, pero rápidamente se recompuso, adoptando una máscara de indignación. «Mentiras», gritó. «Mentiras de una niña resentida que quiere deshonrar la memoria de mi padre. Entonces explícame esto». Carmen abrió la carpeta y sacó varios documentos. Informe forense que demuestra que papá fue golpeado antes de que su coche se saliera de la carretera. Testimonio de un testigo que vio a dos hombres huir de la escena. Y esto, sacó una fotografía granulada. Una foto tomada por una cámara de seguridad que muestra el coche de tu padre cerca del lugar del accidente, la misma noche. La plaza entera parecía haber contenido la respiración. Alejandro miraba alternadamente a Sofía, a Carmen, y a los documentos que ésta sostenía en sus manos temblorosas. «¿Por qué no me dijiste nada de esto?», le preguntó a Sofía, su voz cargada de dolor. «Porque lo supe esta mañana», respondió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Carmen me lo contó justo antes de que llegaras a buscarme. No sabía qué hacer, cómo decírtelo. Basta ya de esta farsa». Rodrigo se dirigió hacia Carmen con agresividad, pero Alejandro se interpuso rápidamente. «No te acerques a ella», advirtió, su voz cargada de una autoridad que nadie le había conocido antes. «¿O qué, arquitecto?», Rodrigo lo retó, sacando del bolsillo de su saco una pistola que brilló siniestra bajo las luces de la fiesta. «¿Vas a detenerme tú?». Los gritos de terror de la multitud llenaron la plaza. La gente comenzó a dispersarse, buscando refugio detrás de los puestos de comida y los árboles. Pero Alejandro no se movió, manteniéndose firme entre Rodrigo y las hermanas Herrera. «Rodrigo, guarda esa arma», la voz del padre Miguel, el párroco del pueblo, resonó con autoridad moral. «Este es un lugar sagrado». «Sagrado». Rodrigo rió histéricamente. «¿Sabe lo que es sagrado, padre? La memoria de mi padre. Y estas mujeres la están destrozando con mentiras». «Si son mentiras», dijo Sofía, encontrando valor en la desesperación, entonces no tienes nada que temer de una investigación. ¿Investigación? Los ojos de Rodrigo se llenaron de una locura que todos pudieron ver. La única investigación que va a haber aquí es la de sus muertes. En ese momento, don Esteban se acercó lentamente, con las manos levantadas en señal de paz. Rodrigo, hijo, conocí a tu padre desde que era un niño. Era un buen hombre que tal vez se perdió en el camino. Su voz era gentil pero firme. Pero matar a estas muchachas no va a limpiar su nombre ni a devolverte la paz. Usted no sabe nada, viejo. Rodrigo gritó, apuntando ahora la pistola hacia el anciano joyero. Nadie sabe nada de lo que hemos tenido que soportar. Pero en su momento de distracción, Alejandro vio su oportunidad.
Se lanzó hacia Rodrigo con la desesperación de un hombre que luchaba por proteger a la mujer que amaba. El forcejeo fue breve pero violento. El disparo resonó por toda la plaza como un trueno que anunciaba la tormenta más terrible que San Miguel de Allende había vivido jamás. Capítulo 5. La herida del alma. El eco del disparo se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio sepulcral que parecía ahogar la vida misma de la plaza. Alejandro yacía en el suelo, una mancha oscura extendiéndose sobre su camisa blanca de charro, mientras Sofía corría hacia él con un grito desgarrador que atravesó el corazón de todos los presentes. «Alejandro. No, no, no». Se arrodilló junto a él, presionando sus manos sobre la herida en el pecho, tratando desesperadamente de detener la hemorragia. «Por favor, quédate conmigo». Los ojos de Alejandro, nublados por el dolor y la pérdida de sangre, se fijaron en el rostro de la mujer que amaba. El anillo, susurró con dificultad. No lo pierdas. No hables. Sofía sollozaba mientras Carmen corría hacia ellos. Carmen, ayúdalo. Tú sabes de medicina. Carmen se arrodilló al otro lado de Alejandro, examinando rápidamente la herida. Su expresión se ensombreció al ver la gravedad del daño. La bala había perforado cerca del corazón, y la pérdida de sangre era masiva. «Necesitamos llevarlo al hospital de inmediato», murmuró, aunque en su voz había una desesperanza que Sofía captó de inmediato. «¿Va a estar bien?», preguntó Sofía, buscando esperanza en los ojos de su hermana. «Carmen, dime que va a estar bien». Antes de que Carmen pudiera responder, la voz cruel de Rodrigo cortó el aire como un látigo. «Esto es solo el comienzo», dijo, manteniendo aún la pistola en alto. «Debería matarlas a las dos aquí mismo y terminar con esta farsa». «Rodrigo, basta ya», el padre Miguel se acercó lentamente. «Ya has hecho suficiente daño. Deja que llevemos al muchacho al hospital». «Suficiente daño». Rodrigo rió con amargura. ¿Saben ustedes lo que es suficiente daño? Es vivir toda tu vida sabiendo que tu padre murió desprestigiado por las mentiras de un hombre resentido. Es ver cómo la gente susurra a tus espaldas, cómo te miran con desconfianza, cómo cada logro que alcanzas es manchado por la sombra de las acusaciones. Tu padre era culpable. Carmen se puso de pie, enfrentando a Rodrigo con valentía. «Y tú lo sabes. Mi padre era un visionario», gritó Rodrigo. «Trajo prosperidad a este pueblo, trabajo, oportunidades. Pero Eduardo Herrera no podía soportar que alguien tuviera éxito donde él había fracasado. Mi padre no fracasó». Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y furia. «Tu padre lo mató porque se iba a alzar la verdad sobre el dinero sucio, sobre las drogas, sobre toda la corrupción». En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Alguien había llamado a la policía y a los paramédicos. Rodrigo miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que estaba rodeado de testigos, que había cruzado una línea de la que no había regreso. «Esto no ha terminado», murmuró, guardando la pistola y señalando a Sofía con el dedo. «Esto no ha terminado ni por asomo». Se alejó rápidamente de la plaza, seguido por los dos hombres que lo habían acompañado, perdiéndose en las calles oscuras del pueblo mientras las sirenas se acercaban cada vez más. Sofía, la voz débil de Alejandro la hizo volver su atención hacia él. Te amo. «Y yo a ti», respondió ella, besando su frente fría. «Vas a estar bien. Te prometo que vas a estar bien». Pero mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Sofía no pudo evitar notar cómo la vida se escapaba lentamente de los ojos del hombre que había prometido amar para siempre. El anillo de compromiso, manchado ahora con sangre, seguía brillando en su dedo como un recordatorio cruel de la felicidad que había durado tan poco. Carmen se acercó a su hermana y la abrazó fuertemente. «Lo que hicimos hoy», susurró, «decir la verdad sobre papá, era lo correcto. Aunque esto haya pasado, era lo correcto». «¿Y de qué sirve lo correcto si va a costarle la vida?», sollozó Sofía. «¿De qué sirve la justicia si destruye todo lo que amas?». Las luces rojas y azules de la ambulancia comenzaron a iluminar la plaza, pero Sofía sabía, con una certeza que le helaba el alma, que había llegado demasiado tarde. El baile perfecto se había convertido en una pesadilla, el día más feliz de su vida se había transformado en el más trágico. Y mientras los paramédicos trabajaban desesperadamente para salvar la vida de Alejandro, Sofía susurró una oración que sabía que no sería escuchada,
que todo fuera una pesadilla de la cual pudiera despertar, que pudiera regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes, que pudiera salvar al hombre que amaba del destino cruel que se había cernido sobre ellos. Pero el destino, una vez desatado, es implacable en su marcha hacia la tragedia. Capítulo 6. El precio de la verdad. El Hospital Regional de San Miguel permanecía en una quietud tensa que solo se rompía por el sonido constante de los monitores médicos y los pasos apresurados del personal sanitario. En la sala de espera, Sofía permanecía inmóvil en una silla de plástico azul, aún vistiendo el vestido verde esmeralda que ahora estaba manchado con la sangre del hombre que amaba. Habían pasado 6 horas desde el disparo, 6 horas que se habían sentido como una eternidad. Carmen había estado entrando y saliendo de los quirófanos, usando sus contactos como estudiante de medicina para obtener información sobre el estado de Alejandro. Cada vez que aparecía por la puerta, Sofía buscaba desesperadamente en sus ojos una señal de esperanza, pero la expresión de su hermana se hacía más grave con cada actualización. ¿Cómo está?, preguntó doña Esperanza, quien había llegado al hospital tan pronto como se enteró de lo sucedido. Sus manos temblorosas acariciaban el cabello de Sofía en un intento de ofrecer consuelo. «Sigue en cirugía», murmuró Carmen, sentándose junto a ellas. La bala dañó una arteria importante cerca del corazón. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero... Su voz se quebró. Las próximas horas serán críticas. Sofía no respondió. No podía. Las palabras se habían agotado junto con sus lágrimas. Solo podía aferrarse al anillo de compromiso que llevaba puesto, sintiendo como el metal se había vuelto frío contra su piel, como si fuera un presagio de lo que estaba por venir. En ese momento, el inspector Morales, un hombre de mediana edad con bigote canoso y ojos cansados, se acercó al grupo. Había llegado poco después de la ambulancia y había pasado las últimas horas recopilando testimonios de los testigos del tiroteo. «Señorita Herrera», dijo con voz gentil pero profesional, «sé que este es un momento muy difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió esta noche». Sofía levantó la vista lentamente, como si despertara de un trance profundo. «¿Encontraron a Rodrigo?», preguntó, su voz ronca por el llanto. «Aún no, pero tenemos patrullas buscándolo por todo el estado. No puede haber ido muy lejos». El inspector se sentó frente a ella. «Me gustaría que me contara exactamente qué provocó el altercado». Carmen intervino antes de que Sofía pudiera responder. «Inspector, ¿podría esperar hasta mañana? Mi hermana está en shock. No creo que esté en condiciones de...». «Está bien, Carmen», Sofía interrumpió, enderezándose en la silla. «Quiero que se sepa la verdad. Toda la verdad». Durante los siguientes 30 minutos, Sofía relató los eventos de las últimas 24 horas. El descubrimiento de Carmen sobre la muerte de su padre, la confrontación en el baile, la amenaza de Rodrigo. El inspector tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. «Los documentos que su hermana mencionó», dijo finalmente, «¿los tiene aquí?». Carmen asintió y sacó la carpeta manila que había logrado rescatar durante el caos posterior al tiroteo. «Todo está aquí. Informes forenses, testimonios, fotografías. Mi padre iba a testificar contra don Aurelio Vázquez cuando fue asesinado». El inspector examinó los documentos con creciente interés. «Esto es muy serio. Si estos documentos son auténticos, estamos hablando de homicidio, encubrimiento, posiblemente vínculos con el narcotráfico», levantó la vista hacia las hermanas. «¿Entienden que esto va mucho más allá de lo que pasó esta noche?». «¿Qué quiere decir?», preguntó doña Esperanza, que había permanecido en silencio durante toda la conversación. «Que si estos documentos salen a la luz, van a remover muchos cimientos en este pueblo. Don Aurelio Vázquez ha estado muerto por 3 años, pero su influencia sigue siendo muy grande. Hay gente poderosa que no va a querer que se reabra esta investigación». «¿Gente como quién?». Sofía se inclinó hacia adelante, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Como el alcalde Ramírez, que debe su puesto a los votos que le consiguió la familia Vázquez. Como el jefe de policía municipal, que recibió donaciones generosas para el departamento durante años. Como varios empresarios locales que se beneficiaron de los contratos que manejaba don Aurelio». El peso de las implicaciones cayó sobre las 3 mujeres como una losa. No solo estaban lidiando con la tragedia personal de esa noche, sino que habían destapado una red de corrupción que podría tener consecuencias impredecibles. «¿Qué recomienda que hagamos?», preguntó Carmen. Antes de que el inspector pudiera responder,
La puerta de la sala de cirugía se abrió y apareció el doctor Hernández, el cirujano que había estado operando a Alejandro durante las últimas horas. Su expresión grave hizo que el corazón de Sofía se detuviera por completo. ¿Familia de Alejandro Mendoza?, preguntó, quitándose el gorro quirúrgico. Sofía se puso de pie tan rápidamente que tuvo que sostenerse de la silla para no caer. Soy su prometida. ¿Cómo está? El doctor la miró con una mezcla de compasión y cansancio profesional que había perfeccionado durante años de dar noticias difíciles. Hemos logrado estabilizarlo por ahora, pero su estado sigue siendo crítico. La bala causó daños significativos, y aunque pudimos repararlos, ha perdido mucha sangre. Las próximas 48 horas serán decisivas. ¿Puedo verlo?, preguntó Sofía, aferrándose a cualquier esperanza. Está en cuidados intensivos, bajo sedación. Pueden verlo, pero solo por unos minutos y de uno en uno. Mientras Sofía seguía al doctor hacia la unidad de cuidados intensivos, el inspector Morales se acercó a Carmen. Su hermana va a necesitar protección, le dijo en voz baja. Si Rodrigo está tan desesperado como pareció esta noche, puede intentar hacerle daño para evitar que estos documentos lleguen a las autoridades federales. ¿Qué está sugiriendo? Que abandonen el pueblo por un tiempo. Al menos hasta que podamos arrestar a Rodrigo y evaluar qué tan profunda es esta red de corrupción. Carmen miró hacia la puerta por donde había desaparecido su hermana, sabiendo que Sofía jamás abandonaría a Alejandro en este momento, sin importar el peligro que corriera. No va a irse, murmuró. No mientras él esté aquí. Entonces vamos a tener que protegerla aquí, respondió el inspector. Porque esto apenas está comenzando. En la penumbra de la unidad de cuidados intensivos, Sofía tomó la mano fría de Alejandro, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón herido. Te prometo, susurró, acercando sus labios al oído de él, que voy a hacer justicia por mi padre, por ti, por nosotros. No importa lo que cueste. Pero mientras hacía esa promesa, no sabía que en las sombras del hospital, una figura observaba todos sus movimientos, esperando el momento perfecto para cumplir la amenaza que había hecho en la plaza. Capítulo 7. La noche más oscura. 2 días después del tiroteo, San Miguel de Allende parecía un pueblo fantasma. Las calles que normalmente bullían de vida y comercio ahora se veían desiertas, con apenas algunos valientes aventurándose a salir por lo indispensable. La noticia de la confrontación y los documentos que revelaban la verdad sobre don Aurelio Vázquez se había extendido como pólvora, dividiendo al pueblo entre quienes exigían justicia y quienes preferían que los secretos del pasado permanecieran enterrados. En el hospital, Sofía no se había movido de la silla junto a la cama de Alejandro. Carmen había traído ropa limpia y comida, pero ella apenas había tocado nada. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el llanto constante, no se apartaban del rostro pálido del hombre que luchaba por su vida en la cama de cuidados intensivos. Su presión arterial está mejorando, murmuró la enfermera Rodríguez, una mujer mayor que había conocido a Alejandro desde niño. Es un muchacho fuerte. Si alguien puede salir de esta, es él. Sofía asintió sin apartar la vista de los monitores que marcaban el ritmo irregular del corazón de Alejandro. Habían sido 48 horas de montaña rusa emocional. Momentos en los que parecía que se recuperaba, seguidos de crisis que hacían temer lo peor. Carmen entró silenciosamente en la habitación, cargando 2 tazas de café y una expresión preocupada que iba más allá del estado de Alejandro. Sofía, necesitamos hablar, dijo en voz baja. No me voy a mover de aquí, respondió Sofía sin voltear. Ya te lo dije. No es sobre eso. Carmen se acercó y puso una mano en el hombro de su hermana. Es sobre Rodrigo. El inspector Morales cree que va a intentar algo esta noche. Por primera vez en 2 días, Sofía apartó la vista de Alejandro y miró a su hermana. ¿Qué quieres decir? Han estado preguntando en el pueblo sobre nuestros horarios, sobre cuándo sales del hospital, si tienes guardaespaldas. También, Carmen vaciló, también preguntaron sobre las rutas de la ambulancia y los horarios de los doctores. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. No había pensado en su propia seguridad desde la noche del tiroteo, toda su atención había estado concentrada en Alejandro. ¿Qué está planeando? No lo sabemos, pero el inspector quiere trasladarte a un lugar seguro. Al menos hasta que arresten a Rodrigo. Ya te dije que no me voy. Sofía, por favor. Carmen se arrodilló junto a la silla de su hermana. Alejandro no querría que te pusieras en peligro por él. Si algo te pasa, si Rodrigo logra lastimarte,
él nunca se lo perdonaría. Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de la alarma de uno de los monitores llenó la habitación. El ritmo cardíaco de Alejandro se había vuelto errático, y sus constantes vitales comenzaron a descender rápidamente. Doctora Hernández a cuidados intensivos. Código azul. La voz de la enfermera Rodríguez resonó por los altavoces del hospital. En segundos, la pequeña habitación se llenó de personal médico. Carmen empujó a Sofía fuera de la habitación mientras los doctores trabajaban desesperadamente para estabilizar a Alejandro. «Tengo que estar con él», gritó Sofía, tratando de regresar. «No puedes. Déjalos trabajar». Carmen la sostuvo firmemente. «Si lo amas, déjalos hacer su trabajo». Durante los siguientes 20 minutos, las hermanas esperaron en el pasillo, escuchando las voces urgentes de los médicos y el sonido constante de las máquinas. Sofía sentía que cada segundo que pasaba la alejaba más de la posibilidad de un final feliz. Finalmente, el doctor Hernández salió de la habitación, quitándose los guantes con movimientos lentos y cansados. «Lo hemos estabilizado nuevamente», anunció, «pero ha sufrido una complicación. Hay signos de una infección que podría estar afectando su corazón». «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía, aunque por la expresión del doctor ya intuía la respuesta. «Significa que las próximas horas van a ser aún más críticas. Su cuerpo está luchando contra la infección además de tratar de recuperarse de las heridas. Vamos a hacer todo lo posible, pero...». El doctor puso una mano gentil en el hombro de Sofía. «Necesitan prepararse para cualquier eventualidad». Las palabras del doctor cayeron sobre Sofía como una sentencia de muerte. Se dejó caer en la silla más cercana, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Quiero verlo», murmuró. «Pueden entrar, pero solo por unos minutos». Mientras Sofía se dirigía hacia la habitación, Carmen notó algo extraño. Al final del pasillo, cerca de la escalera de emergencia, había un hombre con una gorra de béisbol que parecía observar en su dirección. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre se alejó rápidamente. «Inspector Morales». Carmen marcó rápidamente el número que le había dado. «Creo que Rodrigo está aquí, en el hospital». En la habitación, Sofía tomó la mano de Alejandro, que estaba aún más fría que antes. «No te puedes ir», le susurró, acercando su rostro al de él. «No me puedes dejar sola. Tenemos tantos planes, tantos sueños. Íbamos a casarnos en la primavera, íbamos a tener hijos, íbamos a envejecer juntos». Por un momento imposible, le pareció que Alejandro apretó ligeramente su mano. Sus párpados temblaron, como si tratara de abrirlos. «¿Alejandro?». Sofía se inclinó más cerca. «¿Puedes oírme?». Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro abrió los ojos. Su mirada estaba nublada, pero cuando se fijó en el rostro de Sofía, una sonrisa débil apareció en sus labios. Te amo», susurró, su voz apenas audible. «Y yo a ti», respondió ella, besando su frente. «Vas a ponerte bien. Te lo prometo». Alejandro negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Cuídate», murmuró. «Rodrigo, es peligroso. No hables. Conserva tu energía». El anillo. Alejandro hizo un esfuerzo por levantar la mano. «Siempre tuyo». Sus ojos se cerraron nuevamente, pero esta vez había una paz en su expresión que no había estado allí antes. Los monitores mostraban que se había estabilizado momentáneamente. Sofía se quedó allí, sosteniendo su mano, cuando escuchó el sonido de pasos acelerados en el pasillo. Carmen entró corriendo, seguida por el inspector Morales y 2 policías. «Sofía, tenemos que irnos ahora», gritó Carmen. «Rodrigo está en el edificio. No me voy sin él. Sofía, por favor». En ese momento, las luces del hospital se apagaron. Los generadores de emergencia se activaron segundos después, pero la iluminación tenue creó un ambiente siniestro que hizo que todos comprendieran que el peligro era real e inmediato. «Vamos». El inspector Morales tomó a Sofía del brazo. «No hay tiempo». Pero mientras trataba de alejar a Sofía de la habitación, una voz familiar resonó desde la entrada. «No va a ir a ningún lado». Rodrigo apareció en la puerta, con la pistola en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de él, los 2 hombres que lo habían acompañado la noche del baile bloqueaban cualquier posible escape. «Hola, Sofía», dijo,
con una calma que era aún más aterradora que su furia de 2 noches atrás. Creo que tenemos una conversación pendiente. Capítulo 8. El último adiós. El tiempo pareció detenerse en la pequeña habitación de cuidados intensivos. Rodrigo mantenía la pistola apuntada hacia el grupo, sus ojos inyectados de sangre y desesperación revelando a un hombre que había llegado al límite de la cordura. El sonido de los monitores médicos creaba una sinfonía macabra que marcaba cada segundo de la confrontación final. Rodrigo, la voz del inspector Morales era calmada pero firme. Esto no va a resolver nada. Ya hay demasiada gente involucrada, demasiados testigos. ¿Testigos? Rodrigo soltó una risa amarga. Los testigos pueden eliminarse, igual que se eliminan las mentiras y las calumnias. Sofía se mantuvo junto a la cama de Alejandro, protegiendo instintivamente su cuerpo vulnerable. En su corazón, sabía que este era el final, pero una extraña calma la invadió. Si iba a morir, al menos sería junto al hombre que amaba. ¿Qué quieres, Rodrigo?, preguntó, su voz sorprendentemente firme. ¿Matarnos va a devolverte la reputación de tu padre? ¿Va a borrar la verdad? La verdad, gritó él, perdiendo por un momento la compostura. La verdad es que tu padre era un hombre resentido y mediocre que no podía soportar que alguien más tuviera éxito. Mi padre era un hombre honesto que se negó a ser cómplice de tus crímenes. Mis crímenes. Rodrigo se acercó peligrosamente. Todo lo que hicimos fue traer prosperidad a este pueblo olvidado. ¿Crees que los hospitales, las escuelas, las carreteras se construyeron con oraciones? Carmen, que había permanecido en silencio, se adelantó un paso. También se construyeron con la sangre de gente inocente, con dinero manchado por las drogas, con la corrupción que destruyó familias enteras. ¡Cállate! Rodrigo giró hacia ella. Niña estúpida, jugando a ser detective. ¿Crees que tus papeles van a cambiar algo? Este pueblo me pertenece. Mi familia construyó todo lo que ven. Tu familia destruyó todo lo que tocó. Sofía se irguió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Y tú eres igual que tu padre. Un cobarde que lastima a gente inocente para proteger sus secretos sucios. El rostro de Rodrigo se contorsionó de furia. Levantó la pistola, apuntando directamente al corazón de Sofía. Suficiente. Se acabaron las palabras. Se acabaron las mentiras. En ese momento, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo inesperado. La mano de Alejandro, conectada a los cables del monitor, se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron con un esfuerzo sobrehumano, y al ver la escena que se desarrollaba a su lado, encontró fuerzas que su cuerpo moribundo no debería haber tenido. No. La toques, murmuró, tratando de incorporarse. Rodrigo se volvió hacia él, sorprendido. Ah, el héroe despierta para el gran final. Perfecto. Si quieres matarla, primero, tendrás que matarme. A mí. Alejandro logró sentarse en la cama, aunque el esfuerzo lo estaba matando literalmente. Alejandro, no. Gritó Sofía. Acuéstate. Ya perdí demasiado tiempo. Contigo. Alejandro dirigió su mirada hacia Sofía. Debí decirte, cada día, lo mucho que te amo. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras veía cómo el hombre que amaba usaba sus últimas fuerzas para protegerla. Yo también te amo, susurró. Te amo más que a mi propia vida. Qué escena tan conmovedora. Rodrigo los observaba con desprecio. Pero las tragedias románticas terminan siempre igual. Levantó la pistola, pero en el momento en que iba a disparar, el inspector Morales se lanzó hacia él. El disparo resonó en la pequeña habitación, pero la bala se perdió en el techo. La lucha fue breve pero intensa. Los 2 hombres que acompañaban a Rodrigo trataron de ayudarlo, pero los policías que habían llegado con el inspector lograron someterlos. En la confusión, Rodrigo se las arregló para escapar de la habitación, corriendo hacia la escalera de emergencia. «Persíganlo», gritó el inspector Morales, pero su atención se vio inmediatamente atraída por el sonido de las alarmas médicas. El esfuerzo de incorporarse y la conmoción del tiroteo habían sido demasiado para el cuerpo debilitado de Alejandro. Sus constantes vitales se desplomaron abruptamente, y el monitor comenzó a emitir el sonido plano y continuo que todos reconocieron. «No». Sofía se lanzó hacia él. «No me dejes. Por favor, no me dejes».
Carmen trató de reanimar a su cuñado mientras llegaba el equipo médico de emergencia, pero todos sabían que era demasiado tarde. Alejandro había usado sus últimas fuerzas para proteger a la mujer que amaba. Sofía, murmuró con su último aliento, una sonrisa serena en sus labios. Te veré en la eternidad. Y entonces se fue. El hombre que había llenado su vida de amor, risas y sueños, se desvaneció como el eco de una canción hermosa, dejando tras de sí solo el eco de un amor que había sido perfecto pero demasiado breve. Sofía colapsó sobre el pecho inmóvil de Alejandro, su llanto desgarrador llenando la habitación como el lamento de un alma partida en dos. Carmen la abrazó, llorando también por el hermano que había ganado y perdido en tan poco tiempo. Afuera, en las calles de San Miguel de Allende, las sirenas de la policía perseguían a Rodrigo Vázquez, quien finalmente había sido acorralado en el campanario de la parroquia. Pero su captura ya no importaba. El daño había sido hecho, la tragedia consumada. 3 días después, el pueblo entero se reunió para el funeral de Alejandro Mendoza. Sofía, vestida de negro y sosteniendo en sus manos el anillo de compromiso que nunca había podido ser anillo de bodas, escuchó las palabras del padre Miguel sobre el amor eterno y el sacrificio supremo. Rodrigo fue condenado a cadena perpetua por asesinato, y los documentos que Carmen había rescatado sirvieron para reabrir la investigación sobre la muerte de Eduardo Herrera. Don Aurelio Vázquez fue póstumamente acusado de múltiples crímenes, y varios funcionarios corruptos fueron destituidos de sus cargos. La justicia había triunfado, pero a un precio terrible. 6 meses después, Sofía se mudó a la Ciudad de México, llevando consigo solo los recuerdos de 5 años de felicidad perfecta y el anillo que simbolizaba un amor que la muerte no había podido destruir. Carmen terminó sus estudios de medicina y regresó al pueblo para establecer una clínica gratuita que llevaba el nombre de Eduardo Herrera y Alejandro Mendoza. En las noches silenciosas de su nueva vida, Sofía solía mirar las estrellas y recordar las palabras de Alejandro sobre la eternidad. Sabía que algún día, cuando su propia historia llegara a su fin, volvería a bailar con él en un lugar donde el destino no pudiera interrumpir su amor. Pero por ahora, vivía con la certeza de que había conocido un amor verdadero, aunque breve. Y eso, en un mundo lleno de medias verdades y falsas promesas, era más de lo que muchas personas experimentan en toda una vida. El último baile había terminado, pero la música del amor verdadero resonaría para siempre en su corazón.